Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos una noticia que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. De verdad, he recibido muchísimos mensajes directos, comentarios y hasta correos pidiendo que hablemos de esto, y finalmente el momento ha llegado. Como ya pudieron ver en el título, hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones que ha desatado una noticia que ha puesto de cabeza al mundo del espectáculo. Así es, fans lo pedían y Ander Zel y Kerem Bürsin han regresado. El romance que todos esperaban, el que nos robó el aliento en Senkalkam, y que ha mantenido a la expectativa a miles de fans alrededor del mundo, parece que ha vuelto a encenderse. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de este posible renacer amoroso. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguna de nuestras primicias, análisis y todo el contenido que preparamos con tanto cariño para ustedes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Y ahora sí, vamos directo al corazón de la noticia. La relación entre Ander Zel y Kerem Bürsin, quienes se conocieron en el set de la exitosa serie turca Senkalkam, se convirtió en un fenómeno global. La química entre Eda y Serkan, sus personajes, trascendió la pantalla y conquistó a millones de corazones. Y cuando esa chispa, esa complicidad que vimos en la ficción, comenzó a verse fuera de los reflectores, la expectativa de los fans se disparó. Durante un tiempo disfrutamos de su relación, de sus apariciones juntos, de las tiernas publicaciones en redes sociales que confirmaban lo que muchos esperaban, que su amor en pantalla se había convertido en una hermosa realidad. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las cosas no siempre son sencillas. Después de un tiempo surgieron rumores de separación, y aunque nunca hubo una confirmación oficial contundente por parte de ellos, las señales eran claras. Las publicaciones conjuntas se espaciaron, las apariciones públicas se volvieron inexistentes, y el silencio de ambos sobre su estado sentimental se interpretó como una confirmación de que habían tomado caminos separados. Y digo interpretó porque ellos, con una elegancia y una discreción admirables, siempre manejaron su vida privada con mucha reserva, lo cual, por un lado, respetamos profundamente, pero por otro, nos dejaba a los fans con un mar de interrogantes. Pero la magia de Kerem y Ande y la conexión que crearon con su público, es algo que no se apaga fácilmente. A pesar de la supuesta ruptura, los fans nunca dejaron de creer. De hecho, se podría decir que la esperanza de un reencuentro se mantuvo más viva que nunca. En cada evento al que asistían por separado, en cada declaración pública donde se les preguntaba sutilmente por el otro, los seguidores buscaban cualquier indicio, cualquier guiño, cualquier posibilidad de que las piezas volvieran a encajar. Y es que seamos sinceros, la pareja que formaron era tan icónica, tan natural, tan llena de esa chispa que enamora, que era difícil imaginarlos el uno sin el otro. Ahora, ¿qué ha sucedido para que el título de este vídeo sea tan contundente? Pues bien, en las últimas semanas, los rumores han resurgido con una fuerza increíble. Varias publicaciones turcas, portales de noticias de entretenimiento y sobre todo, las redes sociales, se han llenado de comentarios, teorías y supuestas pruebas de que Kerem y Ande podrían estar dándose una nueva oportunidad. Todo comenzó con pequeñas pistas, casi imperceptibles para el ojo no entrenado, pero que para los fans más acérrimos fueron como un grito de esperanza. Interacciones sutiles en Instagram, me gusta que parecían coincidir en momentos clave, comentarios de amigos en común que dejaban entrever algo más que una simple amistad, y sobre todo, avistamientos. Sí, mis queridos, se han reportado avistamientos de Kerem y Ande juntos en circunstancias que, de ser ciertas, no son precisamente las de dos ex amigos que se cruzan casualmente. Una de las pistas más comentadas fue la aparición de ambos en la misma ciudad, e incluso se rumorea que en el mismo evento, aunque por separado para mantener el perfil bajo. Sin embargo, las cámaras de algunos paparazzi más insistentes y los ojos atentos de los fans captaron imágenes que alimentaron aún más la especulación. Se habla de paseos casuales, de encuentros discretos en restaurantes, de miradas que, según quienes las vieron, denotan una conexión que aún persiste. Y no podemos olvidar las redes sociales. Ustedes saben lo mucho que los fans analizan cada detalle, cada foto, cada historia. Se han compartido capturas de pantalla de comentarios que podrían interpretarse como indirectas, de likes a publicaciones antiguas que traen de vuelta recuerdos de su época de pareja, e incluso de conversaciones filtradas que, si bien no son confirmatorias, avivan la llama de la esperanza. Pero,
¿Qué hace que esta pareja sea tan especial para sus seguidores? Más allá de la química obvia en pantalla, Kerem y Hande proyectaban una imagen de autenticidad. Parecían genuinamente enamorados, y esa dulzura, esa complicidad, esa forma de mirarse que traspasaba la pantalla, hizo que muchos se sintieran parte de su historia. Cuando confirmaron su relación, fue como un sueño hecho realidad para muchos. Y cuando supuestamente terminaron, fue un golpe, una decepción para quienes se habían encariñado con su amor. Por eso, la idea de que puedan estar juntos de nuevo no es solo una noticia de celebridades, es el regreso de una historia que muchos sintieron suya. Ahora, es importante ser cautelosos. En el mundo del entretenimiento los rumores son pan de cada día, y a veces, la especulación de los fans puede llevar a conclusiones precipitadas. Sin embargo, la cantidad de indicios y el eco que estas noticias han generado sugieren que hay algo más que simple coincidencia. Muchos argumentan que si ambos están retomando el contacto, lo están haciendo de manera muy discreta. Esto, lejos de decepcionar a los fans, genera aún más expectación. Es como si quisieran proteger esta posible nueva etapa de la presión mediática, algo que sin duda les afectó en su momento. Y eso, paradójicamente, puede ser un buen signo. Significa que quizás están aprendiendo de sus experiencias pasadas y decidiendo darle a su relación, o a lo que sea que estén construyendo, un espacio para crecer sin el escrutinio constante. Hemos visto cómo en redes sociales se han desatado debates intensos. Hay quienes celebran este posible regreso con alegría desbordante, quienes creen que la química entre ellos es irreemplazable y que merecen una nueva oportunidad. Y también hay quienes, aunque desean lo mejor para ellos, prefieren esperar una confirmación oficial antes de dejarse llevar por la emoción. Ambas posturas son válidas y creo que reflejan la profundidad del cariño que el público tiene por Hande y Kerem. ¿Qué podríamos esperar si esta noticia se confirma? Primero, una explosión de felicidad en las redes sociales. Los hashtags relacionados con ellos se volverían tendencia mundial instantáneamente. Veríamos un aluvión de mensajes de apoyo y felicitaciones. Segundo, es muy probable que ambos decidan, eventualmente, ser un poco más abiertos sobre su relación. Quizás no al nivel de antes, pero sí lo suficiente como para calmar la sed de información de sus seguidores y reafirmar su conexión. Y por supuesto, esto podría traducirse en futuros proyectos juntos. Imaginen la posibilidad de verlos de nuevo en una nueva serie, o incluso en una película. Sería un sueño para muchos fans. Además, es interesante analizar cómo este posible regreso podría impactar en sus carreras individuales. Ambos son actores muy talentosos y con carreras sólidas. Sin embargo, la química que comparten en pantalla es innegable y ha sido un factor clave en su éxito. Un regreso a nivel personal podría, quizás, abrir puertas a colaboraciones profesionales muy esperadas y con un gran potencial de éxito. Los fans han sido testigos de su evolución, tanto en lo profesional como en lo personal, y ese seguimiento cercano crea un vínculo especial. Por eso, la noticia de su posible reencuentro no es solo un chisme de celebridades, sino un acontecimiento que resuena en la comunidad de seguidores que los ha acompañado fielmente. Analizando las pistas más recientes, podemos notar un patrón. Por un lado, ambos han estado en el ojo público por separado, con sus proyectos individuales y sus vidas privadas. Pero cada vez que parece que las aguas se calman, surge una nueva chispa, un nuevo indicio que reaviva la llama de la especulación. Es un juego de acercarse y alejarse que, para los fans, es tan intrigante como una telenovela. Una de las cosas que más se comenta es la manera en que ambos han evitado pronunciarse directamente. Si bien esto puede ser frustrante para quienes buscan una confirmación clara, también es una estrategia que les permite mantener el control sobre su narrativa. No están alimentando el circo mediático, sino que parecen estar construyendo algo, si es que lo están haciendo, a su propio ritmo y de su propia manera. Y eso, en el mundo de la fama, es un signo de madurez y de respeto por su propia privacidad. También es importante mencionar la influencia de los fans en estas situaciones. La fuerza de una comunidad de seguidores que desea ver a sus ídolos juntos puede ser inmensa. Sus comentarios, sus teorías, sus deseos colectivos, a veces, pueden incluso influir sutilmente en las decisiones de las celebridades. En este caso, el clamor popular por Kerem y Hande ha sido constante, y no sería de extrañar que ese sentir general haya sido un factor a considerar. Para quienes no están tan familiarizados con su historia, les recomiendo encarecidamente que vean Senkal. Capm. No solo por la trama, que es entretenida y romántica,
sino sobre todo para entender la química que revolucionó las redes y la televisión. Verán por qué la posibilidad de que Kerem y Hande estén juntos de nuevo ha causado tal revuelo. Es una conexión que traspasa la pantalla, y eso es algo que no se ve todos los días. En resumen, mis queridos seguidores, la noticia de que Kerem Bürsin y Hande Erçel podrían haber retomado su romance es, sin duda, uno de los temas más candentes en el mundo del entretenimiento turco y global. Hemos analizado las diversas pistas que han surgido en las últimas semanas, desde avistamientos conjuntos hasta sutiles interacciones en redes sociales. La esperanza de los fans, que nunca se apagó por completo, parece tener fundamentos cada vez más sólidos. Lo que está claro es que la química entre Kerem y Hande es innegable, y su historia ha cautivado a millones. Si bien aún no hay una confirmación oficial, la especulación es alta y la ilusión de sus seguidores está más viva que nunca. Sea cual sea el resultado, lo que sí podemos decir es que la historia de amor, o el potencial reencuentro, de Kerem y Hande es un tema que seguirá dando de qué hablar. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Su interés y su participación son lo que hacen que este canal sea tan especial. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre este posible regreso? ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una nueva oportunidad? ¿Han visto alguna otra pista que no hayamos mencionado? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, si les pareció intrigante, informativo y entretenido, por favor, regálenme un buen like. Ayuda muchísimo a que el canal crezca y a que podamos seguir trayéndoles este tipo de análisis. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Kerem y Hande, o de las series turcas en general. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos. ¡Chao!